Este día martes vamos a hablar sobre el tema El resplandor de la gloria de Dios. Recuerde el pasaje que ya leímos el día de ayer. El día de ayer comenzábamos con Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4 y todavía estamos en estos versículos porque allí hay algunas expresiones que necesitamos analizar a fin de comprender un poco más de la naturaleza y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos. Nuestro bondadoso Padre, estamos agradecidos porque tu revelación en Cristo nuestro Salvador es completa, pero ayúdanos a tener un corazón dispuesto a recibir esa revelación hoy. Por eso rogamos la sabiduría de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perlo, usted ya comenzaba a introducir algunos temas muy interesantes respecto a Jesús como Dios, Dios con nosotros, entrando en la escena humana para hablarnos, es decir, para darnos la revelación completa de nuestro Padre Dios. Y ahí en el texto que leímos aparecen algunas expresiones que resultan muy interesantes, porque son expresiones que ya se han usado en el Antiguo Testamento, y una de esas expresiones es la gloria de Dios. ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla de la gloria de Dios? Porque tal vez para nosotros en nuestro lenguaje occidental y nuestro pensamiento occidental, la idea de gloria sea algo demasiado abstracto. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Muy bien, la Biblia nos habla de la gloria de Dios. De hecho, el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, tenía de esa gloria también, tenía un poco de esa gloria de Dios. Hay un texto bien conocido y dice: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Así es. Esa es nuestra condición como seres humanos, pero cuando nosotros hablamos aquí de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que Dios es y de lo que Él irradia, a tal punto que cuando una persona está en la presencia de Dios, Él refleja también de esa gloria. Es como la luna refleja la luz del sol. La luna no tiene en sí misma, no es una fuente de luz, el sol sí, pero la luna refleja eso que uno ve, esa brillantez en la luna, no es de ella, es que refleja la luz del sol. Ahora, es lo mismo con nosotros los seres humanos. Cuando una persona está frente a Dios, cuando una persona está en comunión con Dios, y de hecho en la Biblia hay algunas historias. Por ejemplo, Moisés, él estuvo varios días con Dios allá en el monte Sinaí, cuando recibió las leyes, y cuando él venía su rostro brillaba, sí. Pero no solo es ese aspecto físico. La pregunta es ¿por qué brillaba? Porque había estado en la presencia de Dios. Amén. Bueno, entonces, en este caso se refiere justamente a cómo eso puede impactar nuestra vida. Pero en la Biblia se nos muestra que la gloria de Dios refleja la presencia visible de Dios. En este sentido, pastor, a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos varias manifestaciones visibles de la presencia de Dios que, cuando se aplican en el contexto del Nuevo Testamento, se referían al Señor Jesucristo. Entonces, pastor, en este sentido, y yendo a la siguiente expresión, la Biblia también nos dice en Hebreos que Jesús es la misma imagen de su sustancia. Sabemos que Jesús no refleja la gloria de Dios como nosotros la reflejaríamos en el ejemplo que usted dio de la luna. Jesús no es como la luna. La Biblia dice que es la misma imagen de su sustancia. Pero esa expresión, ¿a qué se refiere? Muy bien, y creo que para complementar, antes podemos ver la expresión: Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ajá, sí. Porque lo que usted mencionaba, exactamente, Jesús no refleja la gloria de Dios como nosotros la reflejamos, no, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y voy a recurrir aquí a una ilustración que utilicé la semana pasada. Claro. Por ejemplo, los rayos del sol, hablemos de la luz solar, no existe si no hay sol. O sea, lo que nosotros llamamos los rayos del sol, ese brillo, el brillo del sol es porque el sol existe. Así es. Ahora, no puede existir los rayos del sol sin el sol, sin la fuente de la luz. Es como la luz. Cuando yo apago, por ejemplo,
Cuando usted presiona el interruptor y la luz se apaga, ¿para dónde se va la luz? No se va para ningún lado, no existe. Ahora, existe el bombillo, que cuando se activa todos los elementos da eso que llamamos la luz. Ahora, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, no dice llegó a ser, dice es el resplandor. Quiere decir que Jesús, al igual que Dios, es eterno. Amén. Y posee los mismos atributos que Dios posee. Porque no se dice eso ni de los ángeles, no se dice eso ni de Moisés. Cuando leamos en hebreo, no se dice eso de nadie más, sino solamente de Jesús. Por eso es que creo que en esta carta, y también lo había mencionado la semana pasada, pero tenemos que repasar porque estos conceptos son una verdad que va unida, pero también son conceptos que nos cuesta muchas veces tomar de estos textos de la Biblia. Pero recordemos, bueno, como había mencionado, Jesús es en realidad el reflejo, no solamente como un reflejo de Dios, sino que Él también es Dios, al igual que Dios es eterno, y todos los atributos de Dios los tiene Él. En la frase que usted me mencionó, que Jesús es la expresión exacta, fui a ver la palabrita que se usa y es la palabra carácter. O sea, por eso es que nadie más podía revelar a Dios, el carácter de Dios, sino alguien que era como Dios. Sí. Y hoy voy a volver a hacer la pregunta que hice ayer: ¿por qué no podía salvar a un ser humano, otro ser humano, ni un ángel? Porque ninguno de ellos es el resplandor de la gloria de Dios y ninguno de ellos es la sustancia de Dios. Su naturaleza no es ser Dios. Muy bien, no son el carácter, no pueden reflejar el carácter de Dios, la verdadera gloria de Dios. Ahora, pastor, en este sentido, siempre es importante que nosotros consideremos, aquí estamos hablando de la divinidad del Señor Jesucristo, y esto siempre debe hacer una distinción en nuestra mente. Jesús es plenamente Dios, y por lo tanto, aunque nosotros, como usted ya lo mencionaba al principio, fuimos creados a imagen de Dios, no fuimos creados con la naturaleza de Dios. Pero Jesús sí tiene la naturaleza, no es que fue creado, porque eso ya quedó claro, no ha sido creado. Jesús ya tiene la naturaleza de Dios porque es Dios. Sí, y es que recordemos que en la creación del hombre dice, creados a imagen y semejanza. No vamos a entrar en el estudio de esas dos palabras, pero definitivamente el ser humano iba a reflejar a Dios, así como, volviendo a la ilustración, la luna refleja la luz del sol. De hecho, esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano, en nosotros los seres humanos, es física, mental y espiritual. También está la parte física. No vamos a entrar a explorar todo ese detalle, pero en el caso de Jesús, Él realmente es Dios haciéndose hombre. Recordemos, el plan de redención requería que solo alguien que era perfecto, y estoy respondiendo solo un aspecto de la pregunta que estoy haciendo desde ayer, pero requería que solo alguien que prestara obediencia perfecta a la ley de Dios podía cumplir con las demandas de la ley que había sido quebrantada. Muy bien. Seguramente saber que Dios mismo intervino en la historia de la humanidad es algo que supera nuestras limitaciones cognitivas, nuestras limitaciones intelectuales. No se preocupe porque esto será un tema para estudiar la eternidad, pero hoy queremos que usted tenga en mente lo básico que podemos comprender acá, que Dios mismo vino a esta tierra, la luz del mundo, dice Juan, vino a este mundo para traernos luz a nosotros. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, dando gracias a Dios porque, como ya se destacaba en la lección anterior, Dios ha hablado, nos ha revelado su verdadero carácter en Dios mismo, que es Jesús, en Dios el Hijo, que ha venido a este mundo para mostrarnos cuánto le importamos a Dios. Y eso siempre debe tenerlo usted presente. Usted le importa muchísimo a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado quién eres tú a través de la persona de Jesús. Amén. Y cuando vemos cómo Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores, enseñó a la humanidad, allí nos damos cuenta quién eres tú realmente, Señor, un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Permítenos
ya que Jesús también es el sol de justicia, es Dios, es la fuente de luz. Permítenos, Señor, que nosotros podamos también resplandecer, podamos recibir de esos rayos de justicia, para que también podamos ser hijos tuyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.